Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que va a dejar a muchos de ustedes con la boca abierta, y es que estamos hablando de Can Yaman. Sí, ese actor turco que nos ha robado el corazón con su carisma y su talento parece que está dando un paso gigante en su vida personal y profesional, y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿sorpresa de Can Yaman? ¿De quién será esta mansión que compró? Imaginen esto: ese galán, conocido por sus papeles en series que han conquistado audiencias a nivel mundial, no solo conquista la pantalla, sino que ahora también parece estar conquistando el mercado inmobiliario de lujo. Y no hablamos de cualquier propiedad, no, señor. Estamos hablando de una mansión, una que, según los rumores y las filtraciones que han llegado a nuestros oídos, es simplemente espectacular. Así que si les intriga saber más sobre esta adquisición millonaria y, sobre todo, intentar descifrar quién está detrás de este nuevo y lujoso hogar, quédense conmigo hasta el final, porque tenemos muchísima información que compartir. Y recuerden, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Cada semana traemos los chismes más jugosos y las primicias que nadie más se atreve a contar. Ahora entremos en materia. El nombre de Can Yaman ha estado sonando fuerte en las noticias últimamente, y no solo por sus proyectos en marcha, que ya de por sí son impresionantes, sino por este giro inesperado. Las redes sociales, esos pequeños espías de la vida de las celebridades, han estado que arden con especulaciones. Al principio se trataba solo de un rumor, de esos que nacen en los foros de fans y que a veces se desvanecen tan rápido como llegaron. Pero esta vez, las cosas parecen ser diferentes. Han surgido detalles, supuestas ubicaciones, e incluso descripciones que pintan un cuadro muy vívido de una inversión que podría cambiar radicalmente la percepción de su futuro. Lo que más nos llama la atención es la magnitud de la compra. No estamos hablando de un apartamento, ni siquiera de una casa adosada. Estamos hablando de una mansión. Y cuando pensamos en mansiones, nuestra mente vuela hacia espacios amplios, con jardines exuberantes, piscinas privadas, quizás vistas al mar o a la montaña, y acabados de lujo que solo los más afortunados pueden permitirse. Can Yaman, con su creciente fama internacional y sus exitosas series, ha demostrado tener el talento y el alcance para estar en esta liga. Pero, ¿estamos seguros de que la mansión es para él? Esa es la pregunta del millón, y la que nos mantiene despiertos y analizando cada pista. Las especulaciones más fuertes apuntan a que esta mansión podría estar ubicada en Italia. Y es que Can Yaman ha pasado mucho tiempo en Italia últimamente trabajando en proyectos y, seamos sinceros, disfrutando de la dolce vita. Italia tiene un encanto especial, una historia milenaria, una gastronomía que enamora y una belleza paisajística que quita el aliento. ¿Qué mejor lugar para establecerse temporalmente o incluso permanentemente que en una de sus impresionantes propiedades? Se habla de la Toscana, esa región idílica conocida por sus colinas onduladas cubiertas de viñedos y olivares, sus pueblos medievales llenos de encanto y su patrimonio artístico inigualable. Imaginen a Can Yaman paseando por los campos de olivos al atardecer, disfrutando de una copa de vino Chianti en su propia terraza, saboreando la auténtica gastronomía local. Es la imagen perfecta de la vida de ensueño, una postal que cualquiera desearía vivir. Pero, ¿es realmente para él? Aquí es donde la cosa se pone interesante, donde el misterio se intensifica y las teorías florecen como flores en primavera. Los rumores sugieren que la compra podría ser una sorpresa. ¿Una sorpresa para quién?, se preguntarán, con esa chispa de intriga en sus ojos. Pues bien, ahí es donde entran las teorías, las hipótesis que todos estamos barajando y discutiendo sin parar. Una de las posibilidades más románticas, la que más suspiros ha provocado, es que esta mansión sea un regalo. Un regalo para alguien especial. Y en el mundo de las celebridades, cuando se habla de regalos lujosos y sorpresas inesperadas, la imaginación vuela de inmediato hacia las relaciones sentimentales, hacia esos amores que cautivan al público. ¿Podría ser esta mansión un gesto hacia una pareja sentimental? Es una pregunta que resuena con fuerza en las redes sociales, en los foros de fans y en cada conversación que gira en torno a la vida privada de Can Yaman. Él, como muchos sabemos, ha tenido relaciones que han captado la atención mediática, algunas de ellas muy sonadas. Si esta mansión fuera un regalo para una pareja, sería un indicativo de la seriedad y la magnitud del compromiso. Sería una forma de decir: esto es nuestro futuro, o al menos, este es un espacio para compartir nuestro futuro, un nido de amor a gran escala. Piénsenlo, una mansión como esta, contó.
Das las comodidades y el lujo que implica, no es algo que se regala a la ligera. Implica una inversión considerable, un compromiso financiero y, sobre todo, una declaración de intenciones muy clara y profunda. Sería el máximo exponente de amor y generosidad. Otra línea de pensamiento igualmente intrigante es que la mansión no sea directamente para él, sino para un proyecto. Can Yaman es un emprendedor nato, un hombre con visión de futuro y con múltiples facetas. Además de su exitosa carrera actoral, ha estado involucrado en otros negocios, demostrando su versatilidad y su ambición. Quizás esta mansión se convierta en un centro de producción para sus futuras series o películas, un lugar donde pueda desarrollar sus ideas y dar vida a sus proyectos creativos con total libertad y privacidad. O tal vez se transforme en un espacio para organizar eventos exclusivos, lanzamientos de sus propias marcas, o incluso para albergar una futura fundación o iniciativa benéfica. El mundo de las celebridades está lleno de sorpresas, y no todo tiene que ver exclusivamente con el amor o las relaciones personales. Podría ser una jugada de negocios audaz, una estrategia para diversificar sus ingresos y expandir su imperio. Ahora, ¿qué sabemos realmente sobre la mansión en sí? Los detalles son escasos y, como es de esperar, muchos son puras especulaciones alimentadas por la imaginación colectiva. Sin embargo, lo poco que ha trascendido, a través de fuentes cercanas o de filtraciones selectivas, dibuja un cuadro de opulencia y exclusividad. Se habla de varios dormitorios, generosas salas de estar, una cocina de última generación equipada con tecnología punta, y por supuesto, las amenidades que uno esperaría encontrar en una propiedad de este calibre, una piscina privada que invite al relax bajo el sol italiano, un gimnasio totalmente equipado para mantener su impecable figura, quizás incluso un cine privado para disfrutar de proyecciones exclusivas o una bodega para deleitarse con los mejores vinos. Y si está en Italia, como se rumorea con tanta insistencia, es muy probable que cuente con vistas impresionantes, ya sea al resplandeciente mar Mediterráneo, a los dorados viñedos toscanos, o a algún paisaje histórico de ensueño que evoque la belleza del Renacimiento. Imaginar a Can Yaman disfrutando de ese entorno, ya sea trabajando en sus proyectos o simplemente relajándose y recargando energías, es fascinante. Él, con su estilo de vida que combina el glamour de Hollywood con una vida activa, saludable y dedicada al bienestar, encajaría perfectamente en un lugar así. Podríamos verlo haciendo ejercicio al aire libre, rodeado de la naturaleza, disfrutando de cenas íntimas en su propio patio bajo las estrellas, o recibiendo a amigos y colegas en un entorno privado y exclusivo, lejos del acoso de la prensa. La clave de esta sorpresa, y lo que la hace tan cautivadora, radica en la falta de confirmación oficial. Can Yaman es un profesional muy reservado en cuanto a su vida privada. No suele dar detalles sobre sus adquisiciones, sus inversiones o sus relaciones a menos que sea estrictamente necesario o estratégico para su marca. Y es precisamente esa reserva, esa aura de misterio que lo rodea, lo que alimenta la curiosidad y las especulaciones de sus millones de seguidores. Cada foto que publica en sus redes sociales, cada lugar que visita, se analiza con lupa en busca de pistas, de señales que puedan desvelar el enigma. Podría ser una sorpresa para sus fans. A veces los artistas, con esa conexión especial que tienen con su audiencia, nos sorprenden con movimientos que buscan crear un vínculo más profundo y significativo. Quizás esta mansión se convierta en el escenario de algún contenido futuro, como un blog de lujo que nos invite a conocer su día a día en Italia, un documental sobre su vida en este país que tanto ama, o incluso un lugar donde organice encuentros especiales con sus seguidores más leales, un evento exclusivo para agradecerles el apoyo incondicional que le brindan. Sería una forma innovadora y generosa de estrechar lazos con su fandom. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha encendido la imaginación de miles de personas en todo el mundo. Can Yaman tiene una base de fans enorme y muy activa, dispuesta a seguir cada uno de sus pasos. Y cuando se trata de él, cada detalle, por pequeño que sea, se convierte en noticia. La compra de una mansión, especialmente en un lugar tan codiciado y lleno de encanto como Italia, es un evento significativo, una señal clara de éxito, de consolidación en el panorama del entretenimiento internacional y de una vida que va más allá de las pantallas. Y volvemos a la pregunta inicial, la que nos impulsa a seguir investigando, ¿de quién será esta mansión que compró? La verdad es que hasta que Can Yaman o su equipo decidan compartir más detalles, o hasta que aparezca alguna pista irrefutable, solo podemos especular. Pero es precisamente esa especulación, esa intriga, lo que hace que este tipo de noticias sean tan emocionantes.
Nos permite imaginar, soñar, crear nuestras propias historias y conectar con la vida de nuestras celebridades favoritas de una manera un poco más personal y participativa. Quizás, y esto es solo una idea, una más de las tantas que rondan, la sorpresa no sea solo la compra en sí, sino el propósito de la misma. Podría ser una inversión a largo plazo, un refugio donde se retire en el futuro para disfrutar de la tranquilidad, o un espacio destinado a su familia, un lugar donde pueda crear recuerdos imborrables con sus seres queridos. Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas es más intrigante y fascinante que la anterior, abriendo un abanico de escenarios hipotéticos. Es importante recordar, y esto es fundamental, que si bien los rumores y las filtraciones pueden ser muy seductores y nos invitan a creer lo que deseamos, debemos tomar la información con cierta cautela hasta que haya una confirmación oficial. Sin embargo, el hecho de que estos rumores estén circulando con tanta fuerza, con tantos detalles, sugiere que algo grande y significativo está sucediendo en la vida de Can Yaman. No es una simple habladuría pasajera. Can Yaman es un artista que ha sabido construir una carrera sólida y exitosa, escalando posiciones en la industria del entretenimiento a nivel global. Y esta posible adquisición, sea cual sea su propósito, solo subraya su estatus, su poder adquisitivo y su visión de futuro. Ya sea para él, para un proyecto ambicioso, o como un regalo cargado de significado, esta mansión representa un hito importante en su vida. Y nosotros, como sus seguidores, estamos aquí para documentarlo, para especular con pasión, para debatir teorías, y para celebrar sus éxitos, sean cuales sean y provengan de donde provengan. Somos sus testigos privilegiados. Así que, mis queridos seguidores, mientras esperamos pacientemente a que la verdad salga a la luz y se desvelen todos los secretos, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es su teoría más descabellada o más lógica? ¿Creen que esta mansión es para él, para una futura pareja que nos robe el aliento, para un proyecto empresarial de gran envergadura, o quizás para algo completamente diferente que aún no hemos imaginado? Me encantaría leer sus teorías, sus especulaciones y sus deseos en la sección de comentarios. Imaginen todas las posibilidades y compartan su visión con la comunidad. En resumen, la noticia sobre la posible compra de una mansión por parte de Can Yaman ha desatado una ola de especulaciones y entusiasmo. Los rumores más persistentes apuntan a Italia, quizás la idílica Toscana, como la ubicación de esta lujosa propiedad. La gran pregunta que nos quita el sueño es ¿para quién será esta mansión? Las teorías varían desde un regalo para una pareja sentimental, una inversión estratégica para un futuro proyecto, hasta un posible nuevo hogar que marcará una nueva etapa en su vida. Lo cierto es que su conocida discreción sobre su vida privada solo aumenta el misterio y la intriga, invitándonos a seguir investigando y debatiendo. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo, ha sido un placer compartir estas intrigantes noticias y desatar esta tormenta de especulaciones con todos ustedes. Si disfrutaron de este contenido, si les ha mantenido al borde del asiento y les gustaría seguir descubriendo los secretos, las sorpresas y las últimas novedades del mundo de las celebridades, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman o que simplemente disfruten de las noticias del corazón y los chismes del espectáculo. Hagamos que esta noticia llegue a todos los rincones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Tenemos muchas más sorpresas y exclusivas en camino. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias jugosas y análisis profundos. Adiós.